Hola estimados estudiantes, ahora vamos a ver un nuevo tema y es el de las leyes de los exponentes. Antes de empezar voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que es la notación exponencial y lo voy a poner aquí en grande. ¿Cómo vamos a interpretar esta notación? Vamos a decir si A pertenece a los números reales. Recuerden que este signo aquí de E alargada se lee como pertenece. Entonces si A es un número real y N es un número natural, entonces esta notación se va a interpretar de la siguiente manera. Primero, en este caso A tiene un nombre y se le conoce como base y N se le conoce como exponente. ¿Y cómo se va a interpretar? Pues N indica el número de veces que se tiene que multiplicar la base. N indica el número de veces que se tiene que multiplicar la base. Veamos un ejemplo. Voy a poner aquí ejemplo. Recuerden que A es una variable, entonces ahora aquí N ya tiene un valor numérico y es 3. Entonces la interpretación de la notación exponencial va a ser lo siguiente: vamos a multiplicar A tantas veces nos lo indique, en este caso N, ¿verdad? Que es el número 3 aquí. Se va a multiplicar entonces 3 veces. Otro ejemplo, podemos poner aquí también en vez de A, un valor numérico y ponemos igual. Aquí un exponente 3. ¿Esto cómo quedaría? A multiplicar el 2 tantas veces como nos lo diga el exponente. Entonces serían 2 por 2 y por 2, ¿verdad? Esa es la interpretación. Entonces este pequeño recordatorio es de la notación exponencial. Debemos tener bien en claro quién es la base y quién es el exponente. Bien, vamos a iniciar con esta primera ley y que dice que si yo tengo dos números, o en este caso dos variables que sean iguales, si estas están multiplicándose, que estén elevados a una potencia, en este caso m y n, eso va a ser igual a, en este caso, repetir la base y sumar los exponentes. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, voy a poner aquí un valor numérico, 2 elevado a la tercera potencia multiplicado por 2 elevado a la cuarta potencia. Como se darán cuenta, aquí se cumple porque la base en este caso es la misma, la base es 2. Esta ley dice que esto va a ser igual a, ponemos aquí la base y vamos a sumar los exponentes, es decir, 3 más 4, ¿verdad? Lo cual sería igual a 2 elevado a la séptima potencia, ¿cierto? Y bueno, vamos a ver si esto se cumple. Vamos a resolver esta parte y esta, ¿verdad? Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos a resolver primero esta parte. En este caso primero vamos a resolver el 2 a la tercera potencia o 2 al cubo, ¿verdad? Tendríamos entonces lo siguiente: 2 por 2 y por 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque multiplicamos la base tantas veces nos diga la potencia, ¿verdad? Y eso va a estar multiplicado, voy a poner paréntesis, por, en este caso, 2 a la cuarta potencia, o sea que vamos a multiplicar 4 veces 2, ¿verdad? 2 por 2 por 2 y por 2, ¿verdad? Ahora, por el otro lado vamos a tener directamente esto, ¿verdad? 2 a la séptima potencia. Entonces significa que vamos a multiplicar 7 veces, ¿verdad? 2 por 2, 7 veces, ¿verdad? Y bueno, vamos a resolver aquí. Del lado izquierdo tendríamos 2 por 2, serían 4 por 2, serían 8, ¿cierto? Y de este otro lado tendríamos 2 por 2, serían 4 por 2, serían 8 y por 2 serían 16. Hacemos la multiplicación en el lado derecho también. Aquí tendríamos 2 por 2 serían 4, por 2 serían 8, por 2 serían 16, por 2 serían 32, por 2 serían 64 y por 2 serían 128, ¿verdad? Bien, seguimos resolviendo en el lado izquierdo y tendríamos que resolver únicamente la multiplicación de 8 por 16. Entonces aquí tendríamos 6 por 8 serían 48, llevamos 4 y sería 8 por 1 serían 8 y 4 serían 12, ¿verdad? Entonces, como se darán cuenta, en ambos lados de la igualdad obtuvimos 128. Entonces la ley se cumple. Ahora vamos con la siguiente, que sería esta. Si tenemos una división de dos números iguales elevados a una potencia, esto va a ser igual a tener aquí la misma base y restar los exponentes. En este caso siempre vamos a poner primero el exponente del numerador y después el del denominador. Esto debido a que la resta no cumple con la propiedad conmutativa. Y veamos un ejemplo.
recuerden que la base debe ser la misma tanto en el numerador como en el denominador. Bien, entonces, siguiendo esta segunda ley, vamos a poner aquí el 2 y vamos a restar 4 menos 3. Es lo que nos dice esta ley. Entonces, esto sería igual a 2 y sería 4 menos 3 sería 2 a la 1, ¿verdad? Que en este caso también únicamente se puede poner como 2. Y bueno, vamos a hacer la prueba como hicimos hace un momento. Podemos resolver esta parte y después, bueno, realmente aquí ya está resuelto, ¿verdad? Del lado derecho es 2. Entonces vamos a resolver esto y nos quedaría como 2 por 2 por 2 y por 2, ¿verdad? 4 veces, porque eso es lo que nos indica este exponente 4, ¿verdad? Hacemos una división y aquí va a ser 2 por 2 y por 2, ¿verdad? 3 veces. Y esto va a ser igual a esta parte, ¿verdad? A 2, ¿sale? Tiene que ser igual a eso. Entonces vamos a resolver arriba, que tendríamos 2 por 2 serían 4, por 2 serían 8 y por 2 serían 16, dividido entre, aquí tendríamos 2 por 2 serían 4, por 2 serían 8 y de este lado tendríamos 2. Y ahora podemos hacer la división, 16 entre 8, ¿verdad? Serían 2, ¿verdad? 2 es igual a 2. Y entonces la ley se cumple. Podemos hacerlo también directamente, ya que como sabemos todos estos números se están multiplicando al igual que aquí abajo. Podríamos empezar a cancelar un factor de arriba con un factor de abajo, siempre y cuando sean iguales y en ambas partes estén multiplicando. Es decir, aquí podríamos cancelar este 2 con este 2, este 2 con este 2, este 2 con este 2. Entonces directamente me doy cuenta que solamente me quedaría 2. Y sería este que está aquí, ¿verdad? También se puede de esa manera directamente. Bien, ahora vamos con la tercera y este dice lo siguiente. Si yo tengo una cantidad o una variable en este caso que está elevada a una potencia y a su vez después está elevado a otra potencia, recuerden que los paréntesis nos van a indicar qué operación se va a hacer primero. Entonces primero se eleva, en este caso a la m potencia y después se eleva a la n potencia. La ley dice que esto va a ser igual a poner la base y multiplicar los exponentes. Como se darán cuenta ahora ya no hay paréntesis. Y vamos a ver un ejemplo. Ahora yo aquí tengo 3 elevado al cuadrado y después elevado al cubo. Según la ley yo debo poner entonces 3 y debo multiplicar los exponentes. Vamos a resolverlo por separado. Primero vamos a resolver en el lado izquierdo lo que hay dentro del paréntesis y entonces tendríamos 3 por 3, ¿verdad? Únicamente 2 veces porque es lo que dice el exponente. Y a su vez elevado al cubo. Y acá en el lado derecho tendríamos entonces 3 elevado a, multiplicamos 2 por 3 y tendríamos 6. Seguimos resolviendo aquí en el lado izquierdo. Tendríamos 3 por 3 serían 9. Y a su vez elevado al cubo, ¿verdad? Y esto va a ser igual a, y aquí vamos a resolver esto, ¿verdad? Sería igual a multiplicar 6 veces, ¿verdad? Y del lado izquierdo tendríamos 9 por 9 y por 9, ¿verdad? Y aquí de este lado tendríamos 3 por 3 sería 9, por 3 serían 27, por 3 serían 81, por 3 serían 243 y por 3 serían 729. Y resolvemos del lado izquierdo, tendríamos 9 por 9 serían 81 y después por 9, ¿verdad? Entonces aquí sigo anotando los 729 y finalmente hago esta multiplicación, ¿verdad? Aquí serían 9 por 1 serían 9 y 9 por 8 serían 72 y eso sería igual a 729 en el lado derecho y ambas cantidades son iguales, ¿cierto? Entonces esta ley también se cumple. Y la cuarta ley dice la siguiente. Si yo tengo dos cantidades aquí, pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Si yo tengo dos cantidades que están multiplicándose y después se están elevando a una potencia n, esto es lo mismo a separar cada término elevado a la n potencia. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver un ejemplo. Ahora yo tengo aquí dos números, que en este caso son 2 y 3, que se están multiplicando y después se están elevando al cubo. Entonces, según la ley dice que esto va a ser igual a poner el primer término elevado a la n potencia y después multiplicar por el segundo término elevado a la n potencia, que en este caso es 3, ¿verdad? Vamos a resolver entonces por separado.
Primero vamos a resolver lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Eso sería 2 por 3 serían 6. Y el 6 estaría elevado a la tercera potencia o al cubo, ¿verdad? Y de este otro lado vamos a resolver primero el 2 al cubo y sería 2 por 2 y por 2, ¿cierto? Y eso estaría multiplicándose, para ello voy a poner paréntesis, por 3 al cubo, que en este caso sería 3 por 3 por 3, ¿verdad? 3 veces, como nos lo dice este exponente. Y bien, vamos a resolver el lado izquierdo. Sería 6 al cubo, entonces serían 6 por 6 y por 6, ¿cierto? Y continuamos. De este lado serían, ¿cuánto? Serían 2 por 2, serían 4 por 2, serían 8. Y ahí está, ¿verdad? Sigo poniendo paréntesis. Y del otro lado tendríamos 3 por 3 serían 9 y por 3 serían 27. Seguimos resolviendo. De este lado entonces tendríamos 6 por 6 serían 36 y después por 6, ¿verdad? Aquí lo voy a anotar así, 36 por 6. Y de este lado tendríamos, voy a multiplicar 8 por 27. Puedo hacerlo directamente aquí, ¿verdad? Serían 7 por 8, serían 56, ¿sí? 6 y llevamos 5, serían 8 por 2, 16 y serían 21, ¿verdad? En total 216. Y ahora resolvemos en el lado izquierdo. Tendríamos 6 por 6 serían 36, ponemos 6 y llevamos 3, 6 por 3 serían 18 y más 3 serían 21. Y podemos ver que nuevamente tenemos resultados iguales en ambos lados, por lo que se cumple esta ley. Y ahora veremos esta otra ley de los exponentes y es similar a la anterior. Ahora tenemos una división de dos cantidades que están elevadas a la n potencia. Esto va a ser igual a quitar nuevamente el paréntesis y tendríamos a elevado a la n potencia dividido sobre b elevado a la n potencia, la misma, ¿verdad? Entonces vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Tenemos 2 tercios o 2 sobre 3 elevado al cuadrado. Aquí es muy importante recordar que los paréntesis deben estar indicados, ¿sí? Que afecta tanto al numerador como al denominador, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolveríamos? Pues vamos a resolver como dice esta ley. Vamos a poner aquí el numerador elevado al cuadrado dividido sobre, en este caso, el denominador elevado al cuadrado. Es lo que nos dice esta ley. Y resolvemos del lado izquierdo. Entonces, ahora aquí hay algo peculiar porque ahora la base es todo esto, ¿verdad? El 2 tercios es la base y aquí el exponente es 2. Entonces, eso significa que tengo que multiplicar 2 veces la base, ¿verdad? Entonces serían 2 tercios multiplicado por 2 tercios, ¿no? Porque ahora la base es todo este número, toda la fracción. Y continúo en el lado derecho. En el lado derecho tendríamos 2 multiplicado por 2, ¿verdad? Es lo que dice este exponente. Y abajo tendríamos 3 multiplicado por 3. Continúo resolviendo. De este lado tendríamos 2 tercios por 2 tercios. Aquí en una multiplicación de fracciones, bastará con multiplicar los numeradores y los denominadores. Entonces multiplicamos los numeradores, serían 2 por 2, serían 4. Y abajo en el denominador sería 3 por 3, serían 9, 4 novenos. Y vamos en el lado derecho. Arriba tendríamos 2 por 2 y serían 4. Y abajo tendríamos 3 por 3 y sería 9. Y en ambos lados de la igualdad nos da 4 novenos, por lo que la ley se cumple. Y bueno, hasta aquí en esta clase. En la siguiente vamos a continuar viendo más leyes de los exponentes y también comenzaremos a ver las leyes de los radicales.